Bueno, entonces le dimos término a la rectificación o al video de rectificación de John Luke. Muy bien, ahora vamos a revisar el tema Descartes, ¿no? Bueno, entonces comenzamos, ¿no? La siguiente pregunta, que era la número 9, decía, piensa en una figura de 100 lados. Bueno, puedo pensarla, ¿no? ¿Podría dibujarla? Sí, ¿cierto? ¿Ha visto algún objeto que sea idéntico a esa figura en la realidad? No, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde proviene esa idea? Responde a esta última pregunta tomando como apoyo el pensamiento de Descartes. Entonces, mi objetivo en este caso es revisar la comprensión de lectura, ¿no? Si entendieron, y además el video que les envié inicialmente explicando la teoría de Descartes. Eh, Descartes piensa que ideas como triángulo son ideas innatas, porque no es verdad que haya un objeto en el mundo llamado triángulo, sino que triángulo es una figura geométrica que aparece en nuestra mente y de la cual podemos de la cual podemos razonar y encontrar en ella principios válidos, universales y verdaderos. Y Descartes dice, pero en realidad puede que ni siquiera exista el objeto triángulo afuera de mi conciencia. Y aún así puedo imaginarlo y además puedo hallar verdades irrefutables matemáticas acerca de él. Entonces Descartes dice, ideas como esas son innatas, porque no necesito la experiencia, yo no necesito experimentar lo que es un triángulo o una figura de 100 lados para poder encontrar relaciones matemáticas y verdades matemáticas acerca de esa figura. Entonces, ¿yo qué escribí? ¿De dónde proviene esa idea? De nuestra mente y de sus operaciones, ¿sí? Y son verdades. En este sentido se configura el racionalismo. Es nuestra razón, nuestro pensamiento, el que puede llegar a verdades como estas, claras y distintas. Algunos dijeron que era una idea innata. Bien, se puede decir así. Pero también algunos dijeron que era una idea, el pensar en una figura de 100 lados. ¿De dónde surge esa idea? De las operaciones de nuestra mente, ¿sí? Las operaciones de nuestra mente, que es capaz de llegar a verdades universales, inmutables, comprobables, sin necesidad de tener la experiencia de esa figura o de un objeto que tenga esos lados, esos 100 lados. Y por lo tanto se configura lo que se llama el racionalismo, muy diferente a Luke, ¿no? Luke supone que el origen del conocimiento es la experiencia. Y ojo, no es la experiencia en el sentido de, sí, es que las cosas que nos van pasando en la vida son nuestras experiencias y van formándonos como personas. No se refiere a eso, se refiere a los sentidos, se refiere a las huellas que deja en las manos, en la piel, en los ojos, en los oídos, en el olfato y en el gusto, la realidad, ¿sí? Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que oímos, cómo va dejando, deja una huella y va formando ideas en nuestra mente a partir de esa experiencia. Luke lo que dice es, sin los sentidos no tendríamos ideas. En cambio, Descartes dice, no importa que tuviéramos o no sentidos, no importa que usemos o no los sentidos. Hay ideas a las cuales llegamos simplemente a través del desarrollo de nuestro pensamiento, de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Y es más, él llega a decir que los sentidos lo que hacen es engañarnos. Y sí, hay ideas que provienen de los sentidos, dice Descartes, pero todas ellas primero son perfeccionadas, digámoslo así, por la razón. Entonces, los sentidos nos dan unas experiencias y un material, pero en realidad es la razón la que se encarga de determinar verdades claras y distintas, dice Descartes, o sea, verdades irrefutables, universales, inmutables, y eso lo hace es la razón, no los sentidos. En ese sentido, pues se configura, como les digo, ese enfrentamiento entre el empirismo de John Locke, esa escuela que cree que el origen del conocimiento son los sentidos, se llama empirismo, y la escuela cartesiana que piensa que en realidad la única manera de llegar a una verdad
o al conocimiento real es a través de la razón. Si Descartes no niega que haya ideas que provienen de la experiencia, porque lo leímos, ¿no? Las ideas adventicias que tenemos a través de los sentidos son las adventicias, entonces, ¿cuál es la diferencia con Locke? ¿Sí? Cualquiera dirá, no, pero es que venga, Descartes también cree que hay ideas que provienen de los sentidos, entonces yo no veo la diferencia entre él o su teoría y la de Locke. Locke plantea que es gracias a la experiencia de los sentidos que obtenemos el conocimiento. ¿Sí? Eso piensa Locke. Si observamos, Descartes deriva el conocimiento de la existencia del hombre, del hecho de pensar. ¿Sí? Él dice, pienso, luego existo. Y de ahí llega a la idea de que el pensamiento, la capacidad de pensar nos lleva a la primera verdad. Además, Descartes cree que hay ideas innatas. Algunos escribieron esto y estuvo perfecto. Mientras que Locke descarga toda posibilidad de conocimiento únicamente en la experiencia. Ahí está la gran diferencia. Si bien Descartes aprueba que puede haber ideas que provienen de los sentidos, finalmente dice, una cosa es que los sentidos nos den cierto material para crear ciertas ideas, pero no significa que sean verdades. Las verdades las establece el pensamiento, el entendimiento. No quiere decir que no se sirva eventualmente del material de los sentidos. En cambio, Locke prácticamente está diciendo, sí hay un trabajo también del entendimiento y del pensamiento, pero sin la experiencia es imposible llegar al conocimiento. Mientras Descartes dice, hay ideas innatas y hay incluso ideas a las cuales puede llegar el entendimiento sin necesidad de la experiencia. Entonces, si bien la experiencia podría darnos algún material, no es estrictamente necesario tenerlas. Para Locke sí. Escribe un texto corto que tenga como título Locke versus Descartes. ¿De dónde previene el conocimiento? Este era el título, ¿no? Algunos no lo escribieron así. Bueno, yo les voy a leer qué escribí. Los seres humanos nos hemos preocupado por cómo sabemos, cómo es que desciframos el mundo, cómo nos formamos ideas de él. En ese camino y con ese interés aparecen en el panorama dos grandes de la filosofía, uno empirista y el otro racionalista. Hablamos de Locke y Descartes. Miren mi manera de escribir el texto, ¿no? A través de la inducción. Hablo de la filosofía, hablo del problema de la epistemología, hablo de dos grandes escuelas y por último hablo de los dos filósofos y ahora sí los voy a contrastar. Lo digo para que a ustedes esto les sirva como ejemplo para cuando tengan que escribir. Uno debe tener un orden en su escritura. Muchos de ustedes lo que hicieron fue ir y buscar en internet algún texto que hablara de los dos filósofos. Yo se los valoro, pero no es ese mi objetivo. Mi objetivo es que después de ustedes haber estudiado y leído las guías, puedan escribir el texto solo a partir de su propio conocimiento y reflexión. Para el primero, las ideas que tenemos en la mente provienen de nuestros sentidos. Para Locke, ¿cierto? Es gracias a la experiencia que se forman las ideas de las cosas a las cuales llamamos conocimiento. El segundo, en cambio, miren, en cambio demuestra el contraste, piensa que los sentidos son engañosos y que si buscamos la verdad de la realidad, hemos de utilizar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, podríamos decir, única fuente confiable. Muy bien, así lo resumiría yo. Descartes no denigra de los sentidos, pero dice no son una fuente confiable del conocimiento. El pensamiento o el entendimiento sí. Así, empiristas y racionalistas ofrecen fuentes distintas, este así es conclusivo, como alternativas que explican el origen de nuestro conocimiento. Y termino con una pregunta. ¿Quién tiene la razón? Y ahí lo dejo, así puede terminar un texto, no hay ningún problema. Muy bien. ¿Cuál es la tesis del autor? Eso lo veremos en el video siguiente.